tenemos invitados especiales. Usted ya lo conoce porque ha estado aquí durante 14 años. Está con nosotros Heriberto Rivera en esta sección de migración. Heriberto, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente. Buenos días, Nayansi. Gracias, estoy bien, gracias a Dios. Listo para hablar de los temas, me encanta, me apasiona el tema migratorio y es algo que durante los 14 años o más que tú dijiste, hemos estado hablando y dando la información al público salvadoreño, que es importante que se beneficie de esta información. No, y esta sección es sumamente importante porque muchos de nosotros desconocemos los procesos y ahora, ¿verdad? Con todo esto de la pandemia, mucho más, que necesitamos a alguien que siempre esté pendiente, que nos traiga esa información. En este caso es Heriberto. Hoy vamos a hablar entonces del fallecimiento del peticionario. Ese es el tema que vamos a estar tratando. Heriberto, ¿qué es este proceso migratorio del fallecimiento de las personas, del peticionario? Mira, escogí este tema hace como 4 o 5 meses que hablamos de este tema, cuando estábamos en medio de la pandemia, aunque todavía estamos en la pandemia, dependiendo de donde tú te encuentres, los casos van para arriba. Y tristemente, más que nunca, he visto yo en mi práctica que están falleciendo muchas personas que peticionaron a sus seres queridos. Te puedo hablar de en los últimos meses, tal vez unos 35, 40 personas que he hablado, que son mis clientes, u otros que me llamaron para pedirme asesoría. El tema del fallecimiento del peticionario es un tema que muy pocas personas conocen la ley migratoria. Sí. Y muchos al fallecer el peticionario dicen, no, ya terminó el proceso. Muchos llegamos a creer eso. Así es. Fallece la persona y el proceso se perdió. Ya no puedo seguir el proceso migratorio y ya perdí lo que se sometió y ya no puedo hacer nada, ya se acabó. Pero no es cierto, no es cierto. Aunque dependiendo de la categoría migratoria que tenga la persona, el proceso puede variar, pero siempre ha existido desde hace como, esta ley salió hace como, puedo decirte como unos 20 años atrás. Pero sí, quiero que sepan ustedes que el peticionario fallecido, si yo he visto tantos casos en mi oficina, que es una oficina pequeña, me imagino las personas que han fallecido que tenían procesos migratorios. Entonces, es informar a la gente que sepa qué puede hacer para que en el futuro pueda tener un beneficio. También es decir, no todos van a salir. Todo va a depender de la categoría, todo va a depender de la evidencia que uno pueda tener para demostrar, en algunos casos, relación legítima, en algunos casos demostrar que existe cierta situación humanitaria. Pero no termina el proceso cuando fallece el peticionario. Eso es lo que quiero que entiendan las personas que nos están viendo. Entonces, ¿qué debemos hacer para que estas personas se beneficien o se sigan beneficiando de este proceso que no ha terminado? Pues mira, vamos a hablar porque ahí va diferente, la categoría puede variar. Vamos a hablar de la categoría de cónyuge de ciudadano. Okay. El cónyuge de ciudadano es el que más se puede beneficiar directamente cuando fallece el peticionario o peticionaria. El proceso, digamos, ya hay una petición en el sistema de un ciudadano americano para su esposa y él falleció. Entonces ahí ya esté la petición con migración o ya ha sido aprobada, esté en el Centro Nacional de Visas o haya perdido su cita en la Embajada Americana, ese proceso se convierte en una autopetición o un proceso que se llama I-360. Ya ahí la persona puede seguir su proceso sin tener que hacer nada más con migración. Solamente hay que notificar que falleció el peticionario. Inmigración va a cambiar automáticamente el proceso de autopetición al proceso I-360 para que siga y la persona va a poder obtener su beneficio migratorio. Tiene, por supuesto, el día de la entrevista en la Embajada Americana, demostrarle al oficial consular que hay una relación legítima o que existía entre cónyuges. O sea, no porque tenga yo una partida de matrimonio quiere decir que había una relación legítima. Tienes que demostrar otra evidencia más, si te enviaba remesas, fotos, si tenían propiedades juntos, cuentas bancarias. O sea, tienes que demostrar con lo que ibas a demostrar si hubieras tenido una entrevista que si no hubiera fallecido, es lo que vas a tener que demostrar ahora que falleció. O sea, los mismos papeles. Claro que sí. Tienes que demostrar que esa relación existía para que migración te dé el proceso I-360. Algo que le quitan a este proceso es que ya no vas a necesitar una carta de sostenimiento. Ya te eximen tener ese fiador que supone que tuvieras, ese patrocinador. Ya no lo vas a necesitar en este caso, cuando es cónyuge de ciudadano. Y quiero que sepan también, esto no es algo nuevo durante la pandemia. Este proceso, si tú tu peticionario llevaba menos de 2 años de fallecido, tú puedes someter este proceso como autopetición. Digamos que estabas casada con un ciudadano, sí, vivían aquí los dos y no habías hecho un proceso de petición.
y él fallece o falleció hace año y medio, y no 20 hemos meses. metido el proceso todavía. No había metido el proceso. Okay. Todavía tú te puedes autopeticionar. No necesariamente tenía que haber una petición. Si eras cónyuge de un ciudadano, puedes hacer tu autopetición y someterla a migración. Requisito, que lleve menos de 2 años de fallecido tu peticionario. Y muchos desconocen que eso existe. Habían llegado personas que el peticionario llevaba más de 2 años de fallecido y alguien le dijo no lo calificas para un proceso migratorio y nunca lo hicieron. Híjole, pero sí, perdió la oportunidad. Así es, pero ahorita muchos han fallecido aquí en El Salvador. En Estados Unidos el grupo más alto de fallecimientos es latino. Uno de los latinos es los grupos más altos de fallecimiento. Y hay cientos de miles de peticiones en el sistema. Entonces, por eso tantas personas me han llamado a mí. Entonces, ese es el caso de los que son cónyuges de ciudadanos. Esa es como una categoría. Una categoría. Sí. Ahora, si eres, de las otras categorías, digamos un cónyuge de un residente, ya no te puedes autopeticionar. Okay. Ya tienes que hacer un proceso por una oficina de migración que aprobó tu petición. Es un requisito que la petición ya esté aprobada. Bien. Digamos, la esposa de un residente sometió su petición, migración la aprobó y está en el Centro Nacional de Visas, ya había completado su caso y él fallece, está esperando cita. Entonces, en ese caso, cuando él fallece, sí hay que notificarle a migración que él falleció, para que migración ya tenga y detenga el caso en ese momento. Entonces, a esa oficina que aprobó la petición, no hay un formato específico, no hay un formulario. Se le va a hacer una carta explicando que falleció el peticionario, explicar que tú tienes ciertas situaciones humanitarias que necesitas inmigrar a Estados Unidos. Tienes que conseguir un fiador, un patrocinador para ti, que te pueda hacer ese proceso que se llama carta de sostenimiento o affidavit of support. Ese patrocinador, en casos que no ha fallecido el peticionario, puede ser cualquier persona que sea residente o ciudadano y tenga los ingresos necesarios por la ley migratoria. Pero en el caso de fallecimiento del peticionario ya no puede ser cualquier persona. Tiene que ser un pariente relacionado a ti, sea por medio de tu cónyuge o por medio tuyo. Y hay un listado que nos da la Oficina de Migración, quién parientes pueden ser tu patrocinador. Por ejemplo, puede ser un padre, un suegro, un hermano, un hijo, un yerno, una nuera, cuñados, abuelos, nietos. Entonces, ya hay que ver quién de esas personas te puede dar la carta de sostenimiento. No puede ser cualquiera, no puede ser un amigo tuyo o algo así por el estilo. Entonces, tenemos que ver, ahí buscar ese patrocinador para someter este paquete de migración, esa carta, explicando la situación, y ese affidavit of support o carta de sostenimiento, y migración va a determinar si calificas basado en la situación humanitaria para que puedas obtener la residencia. Entonces, esa carta para tener ese beneficio sí debe estar aprobada. Claro, ya la petición tiene que estar aprobada. La petición tiene que estar aprobada, pero esta petición se puede poner después del fallecimiento o tiene que ser antes del fallecimiento. Tiene que ser antes del fallecimiento. Si fallece y no ha puesto petición, no es como el de ciudadano que tú te puedes autopeticionar. Si él falleció, yo ya he visto varios clientes que habían pensado someter la petición, la sometieron, falleció el peticionario que era residente. Ya no se puede hacer nada. Ahí terminó todo, ya no puedes hacer autopetición. Pero si la petición fue sometida y no estaba aprobada, tampoco puedes seguir el proceso. La petición tiene que estar aprobada para que te puedan obtener el proceso, pueda sometérselo a migración. No quiere decir que migración lo va a aprobar. Migración va a decidir basado en la evidencia que tú pongas que existe una situación humanitaria. Eso aplica también para otras categorías, por ejemplo, un hijo de un ciudadano. Un hijo de un ciudadano categoría F1 soltero, mayor de 21 años, esa es la categoría F1. Si el padre de él falleció, entonces tú también puedes hacer ese proceso por medio de la Oficina de Migración. Ahí no tienes tampoco, si no te había peticionado, si no estaba aprobada, no califica. Si ya estaba aprobada la petición, ya puedes someter ese proceso de migración, considerando o esperando que migración te apruebe la petición basada en la evidencia que tú le sometiste. ¿Y si es un hijo de un residente? Si es un hijo de un residente, ya la petición estaba aprobada, lo mismo. Yo tengo varias ahorita que son hijos de residentes que ya estaban aprobadas, categoría F2B, que ya estaba aprobada la petición, que estamos tratando de conseguir que migración le apruebe ese proceso, se llama fallecimiento del peticionario, en inglés death of petitioner. Entonces, es importante conocer la ley migratoria para hacer este proceso. Sí, ¿bien? Sí, sumamente no quieres, sí. Migración no los aprueba a todos.
Pero sí, yo en los años que llevo he conseguido que varios sean aprobados. ¿Hay Así, algo en especial porque no lo apruebe o...? todo va a depender, digamos, si la persona tiene alguna inelegibilidad migratoria, digamos que fue deportado o algo así por el estilo, ya va a ser difícil que tú puedas conseguir que migración lo apruebe o que a la hora de ir a la entrevista, porque vas a todavía necesitar un perdón, tienes una inelegibilidad migratoria. Sí. Entonces, si está fuera del país, eso te puede causar problemas. Y si es hijo de residente, tiene que estar soltero, ¿verdad? Si se llega a casar esta persona, pierde todo. Si eres hijo de residente, ya perdiste el beneficio si te casaste. Ya esa categoría cambió y no lo puedes obtener. También entender que estas categorías, la mayoría tienen fecha, lo que llaman fecha de prioridad. Son por cuotas. Digamos, si el padre ciudadano te peticionó y solamente esa está tardando ahorita un poco más de 6 años obtener la residencia, y no han llegado los 6 años, tu fecha de prioridad no ha llegado, no puedes hacer el proceso antes que llegue la fecha de prioridad. ¿Entiendes? O sea, tiene que ya haber una visa disponible para ti para poder someter el proceso. Se sometió, migración la aprobó y hace 4 años que te peticionó, pero ya está aprobada. Todavía te faltan 2 años para que puedas obtener la residencia. No quiere decir que porque falleció puedes someter el proceso ya. Tienes que esperar a que haya una visa disponible para poder someter el proceso. Lo mejor es, si queremos hacer algo, ¿verdad?, es tener los papeles ya en mano, ya listo, todo seguro, en vez de que sea todo incierto y no sepamos qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Así es, Ana Yancy. Saber y conocer, buscar a alguien idóneo que conozca la ley migratoria. Muy importante. Ya hemos hablado de la ley migratoria aquí antes, y cuando las personas empiezan a titubear, que tú le haces una pregunta y el asesor empieza a titubear, mira, tal vez, yo no sé, o algo, las palabras, tienes que estar pendiente, tener mucho cuidado. Sí. Porque es importante conocer la ley migratoria, y si no la conoces, porque no podemos conocer la ley migratoria, es tan amplia, es saber dónde buscar para poder ayudar a esa persona. Sí. Entonces, eso es lo más importante, poder conocerla, buscar la información, y esa persona que llegó a pedirte asesoría, no decirle ya muchos aquí porque no conocen, de inmediato dicen, no califica, ya terminó el proceso. No. Y yo lo he visto en muchos casos, que llegan a mi oficina, no, si aquel me dijo que no calificaba. Y hay que buscar la información y mostrarle por escrito, mire, aquí está. Dice aquí que usted puede hacer este proceso. No es garantizado, pero sí tiene la opción de someter el proceso a migración con la esperanza de que ellos lo consideren. Que es lo que todos andamos buscando, ¿verdad? Así es. Eso es lo que andamos buscando, y eso es sumamente importante, que usted se asesore, ¿verdad?, con los mejores, con los expertos, como dice Heriberto, quien conozca la ley, porque estafadores hay un montón, Heriberto. Eso sí, hay de sobra y de todo, pero Heriberto solamente hay uno, solo uno. Heriberto, hablemos acerca de estas personas que, ¿verdad?, hicieron este proceso, pero falleció la persona, se empezaron a meter todos los papeles, fallece la persona y ya no decidieron continuar, como que se retiraron de ese proceso. ¿Qué consejo les puede dar usted? Mira, tú dices que ya estaba el proceso en el sistema, se retiraron y lo siguieron y fallece el peticionario. Sí. Si el proceso está en el sistema, hay que ver primeramente si el proceso está abierto. Porque migración, después de cierto tiempo, dependiendo de lo que es migración o el Centro Nacional de Visas, después de cierto tiempo, tal vez que hayan pedido evidencia o que comenzaste un proceso y tú no lo sigues, lo puedes cerrar. Por ejemplo, yo estuve hablando recientemente con una cliente que llevaba un proceso y hace 8 años lo abandonó. Porque ella quiso y ya no quería más. No quería más, no lo quería, pero ahorita quiere hacerlo otra vez. Ah, ok, ajá. Pero viene y hay que ver, primeramente, tenemos que verificar, tenemos número de casos y ver si el caso está abierto todavía. Porque tú puedes buscar en el sistema y te dice el caso está abierto, pero no quiere decir que está abierto, porque ya pasaron 2 años, usualmente cerraron el caso. Lo único que no digitaron nada del sistema, no lo pusieron al día para decir que el caso estaba cerrado. Habría que hacer una llamada o escribir hacia el Centro Nacional de Visas, o si el caso estaba aquí en la Embajada Americana, consultar si el caso todavía se puede seguir. Entonces, es muy importante averiguar si esos casos están abiertos. Si están abiertos y le permiten a uno seguir el proceso, lo puede seguir. Si no, ahí terminó. Sí, porque imagínense, 8 años, no sabemos si eso estaba abierto o si ya habían hasta borrado el expediente, ¿verdad? El expediente, después de 2 años, la embajada te envía una correspondencia, usualmente, que el caso ha sido destruido y ya no se puede hacer nada más, solamente con una nueva petición. Ah, o sea que siempre informan, y ahí la importancia de actualizar todos los datos. Actualizar, pero la cosa es que informan, pero la gente no recibe esa correspondencia, porque se extravía mucha correspondencia
y nunca le llegó no saben que los casos se terminaron. O la gente no hizo un cambio de dirección y por ende esa correspondencia llegó al lugar equivocado y no te informaron, pero nunca te llegó la correspondencia, entonces tú no sabes qué pasó con tu proceso. Ahora que sacaste este tema, es algo que yo veo a menudo, que vienen, someten peticiones, hay peticionarios, someten una petición en Estados Unidos, mucha gente se está mudando de lado a lado, no me gustó este estado, o esta casa no me gustó y busco algo con mejor precio, o me voy para un estado donde hay más trabajos. Sometieron la petición y después se van y se olvidan que han sometido esa petición. Inmigración, si tú lees lo que te envía Migración usualmente, lo que te envía el Centro Nacional de Visas, dice, ahí te dice un párrafo, una oración, si cambias de dirección, cambias tus datos, por favor notifica. Pero las personas no leen, se olvidan del caso, a veces el sistema de archivo que tienes es pésimo, porque lo que hace es meten la correspondencia en un sobre y lo guardan en una gaveta y ahí está. Y ya, entonces se les extravía toda esa documentación. Yo ahorita tengo una cliente que le hice una petición, creo que fue en el 2009, y recibieron documentos, pero me está hablando y preguntando a mí, mira, ¿tú recibiste algo de esto? Porque el hermano la recibió, pero la extravió, nunca le dio una copia a ella. Entonces no saben nada del caso, no saben numeración del caso ni nada. Entonces muchos se olvidan de que ese proceso está en el sistema y por ende se pierde. Porque al final Migración le envía correspondencia a la dirección anterior, no le llega, no se han molestado en hacer un cambio de dirección y los procesos ya no progresan. No, y es que sabemos, Heriberto, que también escuchamos que son años, ¿verdad? Uno abre un proceso este año, en el 2021. Ajá. Y, tienen que pasar ¿cuántos años para que me den respuesta? 7, 6, 8 años, ¿verdad? Puede ser. Se nos olviden que ese proceso sigue. Si es un hermano ciudadano, son 14 años aproximadamente. Wow. Aunque vas a recibir correspondencia ¿Qué? antes. 14 años. 14 años. Hay ahorita oficinas de migración que están tardando unos 8 o 10 años en lo que aprueban la petición de un hermano. Si buscas en la página de migración, hay una parte que tú buscas una sección que dice Case Processing Times, tiempo para procesar los casos, y ahí tú buscas la información y te dice tantos años. Para un mexicano o un filipino, petición de hermano, estás hablando más de 20 años. Wow, o sea que cambian por los países. Hay varios países que tarda más tiempo que lo que es en un salvadoreño, por decirlo así, por la cantidad de personas que están en espera de ese proceso migratorio. Si tú buscas las fechas de prioridad, ahorita mismo para un mexicano de un hermano, está creo como en 21 o 22 años el tiempo de espera. Y un filipino más todavía. Y en algunos casos los hijos de ciudadanos casados. Hay una parte que creo que está tardando como 24 años para poder obtener la residencia de un hijo casado de un ciudadano. En México o en Filipinas, algo así. Y los residentes, porque esto es con ciudadanos. Y si es residente nada más. Mira, muchos se sorprenden cuando yo les digo que la categoría F2B de residente es la tercera más rápida que está ahorita. En serio, el hijo soltero de un residente, muchos creen que esperar a ser ciudadanos les beneficia a sus hijos solteros si ellos son residentes. Y no es cierto. Esa categoría F2B antes estaba a 9, 10 años, hoy está en 5 años de espera. Aunque hoy por los retrasos que hubo con la orden ejecutiva, sí, ya está tardando más, pero esa categoría es más rápida que el hijo soltero de un ciudadano, por un año aproximadamente. Y aunque esté casado el hijo del residente. No, ahí ya no. Esa es la diferencia, el hijo residente tiene que permanecer soltero. El hijo casado de un ciudadano está como en 12 años de espera, también. Tú podrías pensar que porque él es ciudadano la persona te va a salir más rápido un proceso, y no es cierto. O sea que los papás no pueden pedir a los hijos que estén casados, si son residentes. Si son residentes. No hay una categoría para un hijo casado de un residente. No la hay. Solamente hay categoría para hijos solteros residentes, que si eres menor de 21 es F2A y si eres mayor de 21 es F2B. Ok, ahí conociendo un poquito las categorías. Ya ahí nos salimos un poquito del tema, ¿verdad? Sí. Del fallecimiento, de los peticionarios del fallecimiento, ¿verdad? Fallecimiento del peticionario, ese es el tema que estamos hablando. Vamos a dejarlo aquí en pausa y vamos a continuar más adelante porque tenemos otro subtema, digámoslo así, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de los procesos de visas de los inmigrantes y no inmigrantes, pero esto vamos a hacerlo más adelante. Claro que sí, Ana Yancy. Ahorita vamos a hacer una pausa, Heriberto, y continuamos con más. Hablábamos con Heriberto acerca del fallecimiento del peticionario, pero nos vamos a meter de lleno a este tema de los procesos de visas de inmigrante y no inmigrante, ¿verdad, Heriberto? Cuéntanos un poquito. Mira, en los procesos de visa de inmigrante, que es para residencia, están en la actualidad detenidos, la mayoría de casos, creo que todos.
porque anteriormente mencionamos que se supone que la orden ejecutiva no canceló los procesos para cónyuge de ciudadanos o hijos menores de 21 años ciudadanos, pero la embajada hasta ahorita no ha procesado casi ninguno desde que comenzó la pandemia. Entonces están detenidos. La embajada americana puso un comunicado la semana pasada que estaba deteniendo ahorita, no estaba deteniendo, ahorita lo está suspendiendo para hacer procesos de visa de turista o visas de no inmigrante y de inmigrante hasta durante el mes de enero y febrero. O sea que no podemos hacer tampoco ni renovaciones. Renovaciones sí, renovaciones, lo que es buzón, si calificas para hacer el proceso de Dropbox o buzón, sí se puede someter a la embajada americana. Eso era lo que yo quería consultar, Heriberto, el proceso de visa para no inmigrante, porque se tiene esta opción de ingresarlo a buzón. Sí. Entonces, debido a esto de la pandemia, muchos desconocen cómo se encuentra el tema en este momento, pero debe de llevar un tiempo en el cual uno lo debe de hacer con anticipación y todas estas características. ¿Cómo sería el proceso? Pues mira, el proceso de buzón o el proceso de Dropbox se puede hacer en la actualidad. Vamos a ver, porque hay una excepción. En la actualidad, si tu visa se venció hace menos de 2 años, o está por vencerse, tú puedes someter el proceso de Dropbox. Eso va a estar hasta el 31 de marzo. Okay. Lo habían extendido hasta el 31 de diciembre, el 31 de diciembre era el último día, porque el Departamento de Estado fue el que lo hizo 2 años. Antes era solo 1 año. O sea, y va a volver a 1 año el 1 de abril, se supone, si no lo extienden otra vez, que el proceso de buzón solo puedes hacerlo si lleva menos de 1 año de vencida tu visa. En el momento ya se puede hacer con 2 años. Digamos, estamos ahora en el principio de enero. Si se venció, digamos, el 15 de enero del 2019, tú todavía, si la sometes antes del 15 de enero, todavía puedes hacer tu proceso de buzón. Bien. Y cuando está por vencerse, ¿cuánto es el máximo de tiempo? Ahí lo que tú quieras. Yo no recomiendo que lo hagan con 6 meses de vencimiento, le falte para vencerse, porque una visa la puedes usar hasta el último día de vencimiento. Okay. Y en el pasaporte es el que debe tener 6 meses para poder viajar antes de vencerse. Sí, el pasaporte. Pero la visa, un ejemplo, viajo mañana, se me vence mañana, ¿me van a poder dejar ingresar a los Estados Unidos? Si ingresas antes de las 12 de la noche, sí. Porque la visa es para llegar al puerto de entrada, al oficial de inmigración. Y él es el que te va a permitir el tiempo que quiera permitirte. Claro, pero ya estando allá, ellos dicen si no, pero él te va a decir, tiene que... me quedo 3 meses. No, así es. Pues, bueno, si pides 3 meses, usualmente ahí mismo te pueden devolver. Claro. Si pides 2 semanas, por ejemplo, hay personas que van para un seminario y la embajada le emitió una visa por 90 días. Por 90 días y el seminario, digamos, comienza el 21 de enero e ingresa tal vez el 18. Ahí no hay problema, porque ahí va a tener una anotación que tú vas para ese seminario y te permitieron, tu visa se va a vencer mientras estés allá, porque te la dieron por una entrada. Por ejemplo, yo tuve un amigo que me llamó desde el aeropuerto y me dice, mira, Eri, no me he dado cuenta, pero mi visa se vence en 3 días y voy para una semana para Estados Unidos. Viajó sin problema y se regresó y después la renovó. Entonces, la visa la puedes utilizar hasta el último día de vencimiento. Tu pasaporte debe tener 6 meses para vencer o más, para el día que vas a salir, porque ese es el requisito de si no los están dejando viajar con los pasaportes, así que ya se le van a vencer, no los están dejando usualmente viajar. No te van a dejar viajar, la misma te lo va a decir la aerolínea, que si te quedan menos de 6 meses, aunque han dejado personas irse, pero se supone que no, si te quedan menos de 6 meses, tú puedes renovar tu pasaporte si le quedan menos de 6 meses para vencer. Lo llevas a migración y te lo va a renovar sin problema. Así que en ese aspecto, lo que dijiste es, ahorita yo le recomiendo a las personas, chequeen sus visas. Sí. Chequeen sus visas. Mira, el lunes pasado que estaba hablando de eso, que hablamos de lo de las visas, y dije, mencioné al aire que muchas personas a veces llegan al aeropuerto, tienen que viajar y no han chequeado sus visas, es lo que se le olvida. Y me llamó una persona y me dice, tan pronto dijiste eso, una que me conoce, fui a chequear mi pasaporte y se me había vencido mi visa hace bastante tiempo. Porque yo no había pensado, y no que vaya a viajar ya, pero pensaba viajar a mediados de año. Pero no va a poder viajar a mediados de año porque las citas están para febrero del 2022. Y ya se le venció hace más de 2 años la visa. Entonces, es lo que yo digo, chequeen constantemente esos documentos para que los tengan al día. Porque muchas personas se olvidan, pudiendo haber hecho el proceso, los no existen, por medio de Dropbox de buzón, no lo pueden hacer y tienen que esperar mucho tiempo para tener una cita en la embajada americana. Que es un poquito más sencillo, ¿verdad? Hacerlo por buzón, que tener viene rápido. Nuevamente. Sí. Viene rápido la visa, sí. Está hablando con Moisés en Radio Sonora, la visa le llegó en 1 semana. Sí, se iba a comentar. Yo conozco una persona que recientemente también utilizó este método del Dropbox y creo que como 1 semana fue
el procedimiento. Ahora con las personas migrantes, que esto ya significa que se quieren pues cambiar de país o de ciudad también, ¿cómo es el proceso? Porque nos estamos enfrentando ante una pandemia y estamos hablando de Estados Unidos y este es un país pues que está altamente afectado. ¿Cómo sería este proceso? Cambiar como de ciudad. O sea, para visa de inmigrante. De residencia. Sí. O sea, si tú estás en un estado y te quieres mudar para otro, dices. ¿O te quieres ir de estado, tenías planeado para el 2021 irte a vivir a Estados Unidos, por ejemplo? En ese aspecto ahorita está bien impredecible porque están desde... La embajada americana cerró el 18 de marzo. Desde el 18 de marzo casi no ha habido procesos en la embajada americana. En abril vino la orden ejecutiva que detenía casi todos los procesos migratorios. Casi al 100% se detuvieron. Era por 60 días y en junio se extendió hasta el 31 de diciembre. Yo pensé que no le iban a extender, que el 31 de diciembre era la semana pasada. Dije en un programa que no lo habían extendido. Cuando vine aquí al programa, cuando subí aquí, me mandaron el mensaje. Se ha extendido la orden ejecutiva hasta el 31 de marzo. De última hora. De última hora, así es. Sí. Entonces ahorita van a estar, para el tiempo que salga el 31 de marzo, vas a ver que ha habido un año de detenciones de visas de inmigrante. Estás hablando, yo creo, más de 1.200.000 visas de inmigrantes que han sido detenidas. Y ese proceso después van a tener que empezar a agarrar de los más antiguos. Digamos, yo tenía un cliente que tenía cita el 19 de marzo y la embajada cerró el 18. Y la esposa es cónyuge de residente, que es una de las categorías afectadas. Todavía está esperando. Él va a ser uno de los primeros que van a llamar. Por supuesto, porque le van a dar prioridad porque es uno de los más antiguos. Sí. Entonces, esas personas que perdieron sus citas en marzo y abril, que yo tenía muchos clientes que tenían citas esos 2 meses y las perdieron, los van a llamar bastante rápido, después que comiencen a dar cita. Pero no va a ser tan rápido como ellos quieren. Porque acuérdate que la embajada, bueno, ahorita casi no está teniendo personas. Los protocolos que va a establecer, si la embajada, y es razonable pensarlo así, si la embajada te atendía a 200 personas al día, que atendían más, especialmente visas de turistas, promedio de unas 300 diarias, si la embajada, no creo que va a estar atendiendo 300 diarias, unas 100, diferentes horas basándose en los protocolos establecidos. Lo mismo para visas de inmigrante. No va a atender la misma persona. Entonces quiere decir que se van a retrasar más los procesos. Yo calculo que va a haber retrasos entre 18 a 24 meses más para obtener la visa de inmigrante. Hay muchas personas, yo tenía clientes que le había completado el caso en diciembre de 2019 o noviembre y todavía no habían recibido carta de cita. Estábamos esperando carta de cita. Esas personas también, después de los que las perdieron, van a tener prioridad. Entonces tú estás hablando de retrasos de más de casi año y medio de personas que no han recibido su carta. No quiere decir que si el tuyo está completado y lo completaste en octubre de 2020, tú no creo que tengas una cita hasta mediados de 2022 o más. ¿Continúa funcionando la embajada o no está atendiendo a nadie? La embajada está atendiendo excepciones. Está atendiendo excepciones para se podía conseguir citas para servicios americanos, los ciudadanos americanos, por ejemplo, pasaportes. Al principio tenías que mandar un mensaje para que te coordinaran una cita, después había citas en el sistema para tú poderla conseguir, pero las citas están bien distanciadas también. Siguen atendiendo excepciones. La oficina de inmigración en la embajada americana no está atendiendo. Hay un proceso que se llama InfoPass, donde tú puedes conseguir citas para las oficinas de inmigración y esa oficina ahorita no hay citas, ni en Estados Unidos ni aquí. A veces están atendiendo excepciones. Digamos, una persona que está aquí, un residente, tal vez que extravió su tarjeta de residente, tenga una emergencia para regresar, se le puede pedir a la embajada que lo ayude, pero va a ser opción si lo quieren ayudar o no. Yo ahorita tengo clientes que extraviaron su tarjeta que todavía no me le dan una cita para ir de emergencia. A pesar de que él esté registrado como residente. Como residente, así es. Entonces, sí, al principio atendieron personas después que empezaron a atender, creo que fue en agosto, por esa época, se atendieron varias personas, pero ahorita son bien limitadas las personas que están atendiendo como excepciones en la sección consular y también en la oficina de migración. Aquellas personas de repente que se casaron, empezamos en marzo del año pasado con esto de la pandemia, si se casaron en febrero con una persona que es residente o que es ciudadano incluso de Estados Unidos, ¿qué ha pasado con todo ese proceso? Hay personas que están aquí y que ellos planeaban irse en octubre, probablemente noviembre, y eso no sucedió. Así es. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué acciones deben de tomar en estos momentos? Va a ser difícil tomar acciones porque la embajada, si eres cónyuge de un ciudadano, como mencioné antes, esa categoría que si lleva menos de 2 años de casado es R1. Esa categoría no fue detenida por la orden ejecutiva, pero son bien mínimas las citas que han dado.
Yo pude conseguir después que flexibilizaron un poco, después de la no después de la pandemia, porque no ha terminado la pandemia, pero que en agosto comenzaron a atender gente, en julio conseguí que atendieran varias personas, inclusive para visa de prometido. Pero ahorita lo mismo, tengo personas que le completé el caso durante la pandemia y todavía no me lo llaman para cita, que son cónyuges de ciudadanos. Son categorías que no están detenidas por la orden ejecutiva, no los están llamando. Okay. La persona que se casó con un residente, si él la peticionó, digamos, se casaron en febrero, en enero de este año, y sometió esa petición, va a ser bien difícil que salga esa residencia para este año 2021, por los retrasos que va a haber, porque tiene muchas personas a frente de ella en lo que es las esperas, que fueron canceladas la cita y que habían completado sus casos antes. Entonces yo dudo que tenga una cita este año, posiblemente tal vez para 2022. Claro, y me imagino que va por prioridades también. Sí, por supuesto, le va a dar prioridad a los que son cónyuges de ciudadanos, hijos menores de 21 años de ciudadanos, usualmente los padres de ciudadanos, que es una categoría que es inmediata, que no es por cuotas, la detuvo la orden ejecutiva. Aquellos que estaban haciendo su proceso para continuar sus estudios, bachilleres que iban a irse a Estados Unidos a estudiar. Las visas de estudiantes están entrando varias personas y la universidad está abierta para clases. Si la institución educativa tiene clases virtuales, usualmente ¿para qué te vas a ir a Estados Unidos si las puedes hacer las clases virtuales si no estás registrado todavía y no está abierta esa universidad, vas a tener que esperar. Usualmente, o comunicarte con esa institución educativa y preguntarle si al llegar a Estados Unidos vas a poder conseguir empezar clases virtuales con ellos, porque hay muchas que están cerradas. Otras universidades están abiertas y estudiantes han viajado con su visa para seguir estudiando en Estados Unidos. Lo importante, Heriberto, es informarse, porque también hay ciertos procesos que sí se pueden hacer en línea, ¿verdad? Así y hay es. otros procesos que no. Así que, Heriberto, ha sido un gusto platicar Igualmente. con usted. Le vamos a dejar los contactos que por cierto también aparecían en pantalla, 2298-9685 o 2298-9686, también las redes sociales como Ayuda Migratoria, Twitter, @migracionesb. Heriberto, ha sido un gusto platicar con usted. Estar con ustedes dos, Ana Yasi y Pamela. Un placer. Feliz Un día. gusto. Gracias, Heriberto. Nosotros vamos a una pausa y volvemos.